En este segundo video lo que vamos a ver es el tutorial para el uso de las tablas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el uso de las tablas? Son tablas que me aportan datos para el cálculo de requerimientos energéticos y proteicos, y también en la última parte de las tablas tienen los análisis de alimentos que son destinados a bovinos. Siempre pensando, y seguimos con el tema, en bovinos destinados a producción de carne. Se recomienda también tener impreso el PDF de las tablas para la mejor comprensión de este tutorial. ¿Cuáles van a ser las páginas que vamos a usar para poder formular las dietas en animales en engorde? Fíjense que en la primera página ustedes van a tener el índice, ¿sí? La página que vamos a usar es la página 2 para determinar el consumo de materia seca en animales en crecimiento. También vamos a usar la página 5, ¿sí? La página 5 ya vamos a ver que tiene incluido un cuadro. En ese cuadro me va a demostrar la eficiencia de utilización de la energía metabólica, tanto el KM como el KF, y también las demandas de energía metabólica de mantenimiento en las unidades de megacalorías por día. Otra página que vamos a utilizar es la página 7 y 8, que son las demandas de energía neta para aumento de peso, ¿sí? Que sería la energía neta de formación. También vamos a utilizar la página número 11, en donde ahí veremos cuáles son las necesidades proteicas de bovinos de carne, de bovinos destinados a producción de carne. La página 12, en donde gracias a ella podremos calcular los requerimientos proteicos expresados en gramos por día. La página 13 y 14, donde tendremos un cuadro 4 y ahí podremos determinar qué cantidad de proteína bruta necesita el bovino de acuerdo a su ganancia de peso. Y por último, a partir de la página 21, en donde tendremos la composición de los alimentos que usamos generalmente para la formulación de dietas en rumiantes. Lo que vamos a hacer a continuación es, a cada una de estas páginas, se las mostraremos en este video y analizaremos en qué consiste o bien cómo sacamos los datos de la misma. Bien, vamos a empezar con la página 2. Todas las páginas están enumeradas, así que no van a tener problema. En la página 2 van a tener el siguiente gráfico, ¿sí? O figura. Fíjense qué dice. Todas tienen títulos, presten mucha atención a los títulos, ¿sí? Predicción del consumo en kilogramos de materia seca por día. Y fíjense que el título de la figura dice vacunos en crecimiento, ¿sí? Entonces, esta es la única página que van a utilizar para saber cuánto consumo de materia seca por día, animales destinados a engorde. Fíjense el gráfico, los datos del gráfico, ¿sí? Tengo 4 curvas, tengo el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X tengo la concentración energética del alimento, es decir, estos animales, de acuerdo a la concentración energética de los alimentos, va a variar el consumo. Y estas 3 curvas corresponden a los pesos vivos de los animales. Fíjense, la primera curva corresponde a animales que tienen 200 kilos de peso vivo, la segunda 300, la cuarta 400 y la última animales que tienen 500 kilos de peso vivo. En esta cuadrícula no tienen anotado peso vivo, pero le pueden colocar a fin de que ustedes vayan comprendiendo los datos que le vamos brindando. Bien, y en el eje de las Y tienen consumo de materia seca. Entonces, para poder determinar el consumo de materia seca, tienen que saber dos
datos. El primero son las megacalorías que tiene el alimento, ¿sí? Que la tienen aquí en el eje de las X. Y la segunda es el peso vivo que voy a tener, ¿sí? Acá arriba tienen una fórmula, pero nosotros lo que queremos es que usen el gráfico. Estos valores siempre van a ser estimativos, ¿sí? Ustedes cuando lo impriman se va a notar bien toda la cuadrícula, pero siempre ayúdense con una regla para saber aproximadamente cuál es el consumo que van a tener. Entonces, acá abajo, antes de dar un ejemplo, fíjense que dice ajustes de consumo por sexo y tamaño. Fíjense que tienen, bueno, acá tienen la palabra novillito, pero es novillo, ¿sí? Novillos menor de 300 kilos de raza media, no se le realiza ningún ajuste. Ahora, novillo más de 300 kilos de raza media, le tienen que sumar un 10%. Novillos de raza grande más un 10%, y después tienen con las vaquillonas y los toros. ¿Qué quiere decir? Al consumo que ustedes van a determinar, tienen que ver, y va a estar enunciado en el problema, si es raza grande, si es un novillo, una vaquillona o un toro, para poder realizar el ajuste. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente al tamaño del rumen. Las razas grandes o los novillos más pesados tienen mayor capacidad ruminal para consumir. Entonces, por ejemplo, se le tiene que aumentar un 10%. Y acá quiero que ustedes en sus tablas anoten, porque fíjense, dice novillos menos de 300 kilos raza media, no le realizo ningún ajuste. Y dice novillo mayor de 300 kilos raza media, le tengo que sumar el 10%. Entonces, acá en novillos es mayor o igual a 300 kilos, ¿sí? Es decir, si el animal pesa 300 kilos, le tengo que sumar el 10%. Y así, de acuerdo a lo que me diga el problema, van a tener que ajustar. Pero esto es para que lo tengan en cuenta, ya vamos a ver problemas específicos. Bien, acá como es una imagen, no se nota bien, pero el primero es más 10%, el segundo es más 10%, no se nota bien el signo más o menos, pero es porque es una imagen del PDF que colocamos acá. Ustedes en la tabla eso lo van a ver bien, está bien explícito. Vaquillona raza media, menos del 10%, ¿sí? Se le resta ¿por qué? Porque su tamaño del rumen es menor. Entonces, fíjense, y esto es un paréntesis que hago, y ya lo van a ver en el teórico de consumo, fíjense qué pasa, las curvas tienen las mismas tendencias con respecto a las megacalorías del alimento. Acá, con megacalorías de 1,4, 1,7, 1,8, yo acá le estoy dando alimentos muy fibrosos, con poca concentración energética. Si yo me voy al otro extremo del eje de las X, fíjense que tengo 3, 3,1, 3,2, acá son alimentos altamente concentrados energéticamente. Y fíjense qué pasa con la curva. Si yo le doy un alimento muy fibroso, con poca concentración energética, imaginémonos un rastrojo de maíz, un diferido, ¿sí? Que ocupan mucho lugar en el rumen y tienen poca energía, fíjense qué pasa, el consumo es poco. ¿Por qué es poco en este extremo? Porque acá el rumen se llena físicamente. Entonces, si yo tengo un llenado físico del rumen, el animal no va a consumir o va a estar limitado a consumir por eso mismo, porque el rumen está lleno. A medida que yo le aumento las megacalorías, ¿sí? Ya es un alimento que se digiere más, se va digiriendo más, fíjense cómo va aumentando el consumo. ¿Y qué pasa aquí, en el otro extremo, donde yo le estoy ofreciendo alimentos con una alta concentración energética? El consumo también tiende a disminuir, si me voy al otro extremo. Pero acá el consumo disminuye por una saciedad química, ¿sí? Hay una alta producción de ácidos grasos volátiles, y acuérdense que eso me inhibe el centro del hambre. En los monogástricos es la glucosa,
Y acá principalmente es el ácido propiónico el que me causa una inhibición química del centro del hambre. Entonces por eso, ¿sí?, acá tengo una saciedad física y en el otro extremo tengo una saciedad química con respecto al consumo. Eso es un dato para que ustedes vayan analizándolo. Vamos a hacer un ejemplo. Si el problema me dice que tengo un novillo raza media de 200 kilos, ¿sí?, entonces 200 kilos será esta curva, la primera curva, que consume un alimento de 2,5 megacalorías. Entonces me tendré que situar acá, 2,5 megacalorías. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense, me voy a ir del 2,5 con una regla, ¿sí?, ustedes lo van a tener bien impreso, pero hasta el punto de chocar con la curva que corresponde a los 200 kilos. El dato de consumo de materia seca me las da el eje de la Y. Entonces lo que tengo que hacer es 2,5 megacalorías el alimento. Voy hasta la curva que me corresponde de acuerdo al peso del animal y consume de materia seca aproximadamente 5 kilos por día. De esa forma ustedes saben cuánto consume de ese alimento el animal por día. ¿Tiene algún ajuste? No, porque pesa menos de 300 kilos. Este animal pesa 200 kilos. En el caso que el animal pesara 250 kilos, que estaría los valores entre 200 y 300 kilos, acá ustedes van a tener bien marcados los cuadraditos, entonces llegan a la mitad, siempre es aproximado, y se van al eje de la Y a ver cuánto consume. Entonces de esa forma, fíjense cómo el consumo del alimento base siempre va a estar determinado por la concentración energética del alimento. Bien, vamos a la página 5. Y este es un cuadro que van a usar muchísimo porque me aporta muchos datos. En la página 5 tengo el cuadro número 1. Y fíjense qué datos me da el cuadro número 1. Por un lado, tengo la concentración energética del alimento, de 1,4 a 3,2. ¿Qué otros datos me da el cuadro? Me da el Km y el Kf, ¿sí? Dependiendo las megacalorías del alimento, supónganse un alimento de 2,4 megacalorías, ¿cuál es su Km? 63,2%. ¿Y cuál es su Kf? 38,5%, ¿sí? Entonces, siempre tengo que ingresar, tengo que tener el dato de las megacalorías que tenga el alimento. Entonces, a través de las megacalorías del alimento, puedo calcular o puedo observar el Km y el Kf, que son porcentajes. Por otro lado, tengo que ingresar también con el peso del animal. Fíjense que acá el peso del animal, 250 kilos, 150, 200, 250, 300, hasta 600 kilos. ¿Qué otros datos me aporta? Me aporta la energía neta de mantenimiento. ¿Sí? Fíjense, energía neta de mantenimiento, megacalorías por día. Supónganse un animal que pesa 250 kilos, ¿qué cantidad de energía neta de mantenimiento necesita por día? 4,84 megacalorías de energía neta para mantenerse. Y fíjense acá en este cuadro grande que yo tengo y dice energía metabólica de mantenimiento. ¿Qué cantidad de energía metabólica tengo? Yo me tengo que acordar que la energía metabólica, ¿a qué va a ser igual? A la energía neta sobre el Km, en este caso, porque estamos hablando de mantenimiento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo buscan. ¿Cómo buscamos? El dato que yo necesitaba en la tabla era la energía metabólica de mantenimiento, ¿sí? Que a su vez sé que la energía metabólica de mantenimiento es igual a la energía neta de mantenimiento sobre el Km. Eso ya lo vimos. Vamos a hacer un ejemplo. El alimento tiene 1,8 megacalorías por kilo de materia seca. La concentración energética del alimento, 1,8. Y el animal pesa 250 kilos de peso vivo. El peso vivo, el PV, significa peso vivo del animal.
250. ¿Qué es lo que tengo que saber yo? Fíjense acá, yo no tengo, si quiero, no lo calculo a la energía metabólica de mantenimiento, no la calculo la energía neta sobre el KM. ¿Por qué? Porque ya me lo da resuelto, energía metabólica de mantenimiento. Entonces, la concentración energética es 1,8. El peso del animal, 250 kilos. Entonces, para saber la energía metabólica de mantenimiento, voy al punto de encuentro entre los dos valores y resulta que la energía metabólica de mantenimiento, este resultado, ya lo tengo que es 9,1. Este animal necesita para mantenerse 9,1 megacalorías por día. ¿Sí? Entonces, ahí está, energía metabólica de mantenimiento es 9,1 megacalorías por día. Ahora, si yo lo quiero resolver, esto ya me lo da resuelto. Si yo lo quiero resolver, que sería la energía neta de mantenimiento sobre el KM, yo tengo los datos. ¿Por qué? Energía neta de mantenimiento para un alimento que tenga 1,8 megacalorías. Acá. Energía neta de mantenimiento para un animal que pese 250 kilos es 4,84. Es la energía neta de mantenimiento. Sobre el KM. El KM es 53,3. Como es en una división, yo lo tengo que poner como coeficiente, siempre. Entonces sería 0,533. Y eso me da un valor de 9,1. ¿A qué quiero llegar con esto? Que directamente la energía metabólica de mantenimiento ya la tienen resuelta. O la pueden calcular realizando la energía neta de mantenimiento sobre el KM. ¿Sí? Esas son las dos formas, pero bueno, como ya tienen resuelto la energía metabólica de mantenimiento, les conviene entrar con las megacalorías y el peso del animal y ya van a tener la energía metabólica de mantenimiento. De cualquiera de las dos formas está bien. Lo que nunca tienen que hacer, porque está mal el problema, es a la energía metabólica dividirla por el KM. Siempre la neta está dividida por el KM. ¿Sí? Nunca. Eso puede generar confusión. Después ya lo vamos a ver en los problemas de ejemplos. Bien, en la página 7, fíjense que dice requerimientos energéticos para aumento de peso, energía neta de formación. Son las demandas de la energía neta para aumento de peso, las megacalorías por día. ¿Sí? Entonces, eso márquenlo, qué es lo que me va dando cada cuadro. Y fíjense que acá tengo 3 cuadros. Uno corresponde, los 3 cuadros, cualquiera, siempre le decimos el cuadro 2, pero ustedes tienen que ver en el problema con qué tipo de animal estamos trabajando. En este caso dice, fíjense, el primer cuadro corresponde a novillos razas medianas, o medias, es lo mismo. El segundo cuadro corresponde a novillos razas medianas con crecimiento compensatorio, novillo razas grandes, toro razas medianas. Y el tercero es novillo razas grandes en crecimiento compensatorio y toros razas grandes. ¿Sí? Ustedes van a tener que ver con qué animal están trabajando para saber qué cuadro utilizar. Ya vamos a ver lo que es el crecimiento compensatorio en la próxima clase. Bien, ahí hice una captura del primer, vamos a dar el ejemplo que estamos trabajando con novillo razas medianas. Entonces, este cuadro, ¿qué es lo que me da? Fíjense, tienen ganancia de peso diaria, 200 gramos, 400 gramos, 600 gramos, 800 gramos, 1000 y 1200 gramos. Eso es lo que gana en peso por día. Y por el otro lado tienen el peso del animal. Y todo lo que tienen en el cuadro del medio para poder entrar es la energía neta para formación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este animal, fíjense en las abreviaturas, ganancia diaria de peso. El GDP, ganancia diaria de peso, es de 400 gramos. ¿Sí? 400 gramos. El peso vivo del animal, que es un novillo raza mediana, por eso estamos usando el primer cuadro, es de 250 kilos. Entonces, ¿qué cantidad de energía neta de formación necesita? 1,35.
de energía neta de formación. Luego tienen en la página siguiente, fíjense que dice en la página 8, dice continuación del cuadro 2, pero en los anteriores eran novillos, eran todos machos, sean enteros o castrados, y en este caso tienen vaquillonas razas medianas y vaquillonas razas medianas en crecimiento compensatorio y vaquillonas razas grandes, ¿sí? Entonces lo mismo, pero es lo mismo solamente para la categoría de vaquillonas. Tienen una fórmula abajo para poder calcular, pero nosotros lo que hacemos es que utilicen el cuadro, ¿sí? Después ya vamos a ver cómo. Fíjense que tienen de 400 a 600 gramos de ganancia por día. Si el problema me dice que gana medio kilo, que sería 500 gramos, lo que van a tener que hacer es un promedio de los dos, ¿sí? No es justo ese valor, pero bueno, siempre pongan en los resultados la palabra aproximada. Bueno, lo mismo ingresan con el peso del animal y la ganancia diaria. Entonces, con respecto a los problemas básicos, a los puntos que vimos en el primer video, en donde el punto 1 era calcular la demanda energética o el requerimiento que tiene el animal de energía, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos una fórmula, que era la energía metabólica total, que era lo que teníamos que calcular, es igual a la energía metabólica de mantenimiento más la energía metabólica de formación, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta fórmula para calcular la demanda, haciendo un resumen de qué página sacamos esos datos. Yo sé que esta fórmula general la puedo desdoblar. Puedo decir que la energía metabólica total es igual a la energía neta de mantenimiento sobre el KM más la energía neta de formación sobre el KF, ¿sí? Cada término lo puedo desdoblar. En el caso de energía metabólica de mantenimiento, ya la puedo calcular como está. No hace falta desdoblarla. ¿Por qué? Porque en el cuadro 1 de la página 5 ya me la da. O bien, puedo buscar el dato de energía neta de mantenimiento del KM, calcularla. Estos datos también los voy a tener en la página 5 en el cuadro 1, la energía neta de mantenimiento y el KM. Acá, con respecto a la energía metabólica de formación, sí o sí la tengo que desdoblar. ¿Por qué? Porque el KF lo voy a sacar del cuadro 1 de la página 5. Y a la energía neta de formación la saco del cuadro 2 de la página 7 u 8, dependiendo si es un novillo o una vaquillona, que es lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, sepan que la energía metabólica de mantenimiento la puedo calcular tal cual está, porque ya me lo da resuelto esto, ¿sí? Ya me da resuelto la energía neta de mantenimiento sobre el KM, ya me lo da resuelto. Ahora bien, la energía metabólica de formación no, sí o sí la tengo que desdoblar, porque el KF lo saco de un lado y la energía neta de formación de otro. Y lo que siempre tengo que recordar es que tanto el KM, si lo llego a utilizar, y el KF, que siempre lo utilizo, lo tengo que poner como coeficiente. Recuerden que es un porcentaje y acá en la división va como coeficiente. Bien, el punto número 2 del problema básico era calcular el consumo de energía. Entonces, yo ya sé de dónde voy a poder sacar cuánto consume de materia seca, ¿sí? Que lo saco de la figura 1 de la página 2, que era del gráfico con las curvas. De esa forma voy a saber la cantidad de alimento que un animal consume en materia seca, dependiendo de las megacalorías, ¿sí? Las megacalorías por kilo de materia seca va a ser propio de cada alimento. Fíjense que son los ejemplos que les di. Les decía que tenía 1,8 megacalorías en un kilo de materia seca, por ejemplo. Bien, en la página 11, si yo leo el título, dice necesidades proteicas de bovinos de carne. Y esto es muy importante. De la página 11, solamente la voy a utilizar para saber las siglas
Fíjense, la página solo es para observar las definiciones de los términos, los títulos. No es para utilizar esta fórmula, ¿sí? Fíjense, la fórmula utilizada para el cálculo de requerimientos proteicos está en la página siguiente, en la página 12. Entonces, lo que yo siempre hago es, tachen esta fórmula para no confundirse. Y sí van a usar para saber los términos. PB significa proteína bruta requerida. El U, que sería el UV, sería las pérdidas de proteínas endógenas urinarias. El EB sería las pérdidas de proteína por descamaciones epiteliales. El FB, pérdidas de proteínas metabólicas fecales. Y el GB, que como lo van a ver en la fórmula, es proteínas retenidas en ganancia de peso. Entonces, de esta página es solamente para saber estos términos. Vamos a la página 12, que en la página 12 van a observar esto. Fíjense, requerimientos proteicos expresados en gramos por día. Y tienen esta fórmula que ya la vimos en el paso número 4. Fíjense, lo que el animal necesita por día va a ser igual al UV más el EB más el FB. Estos tres primeros términos son de mantenimiento, siempre van a estar, ¿sí? Fíjense, el V y el EB, ¿de dónde lo sacan? De este cuadro que está a continuación, ahí abajo. Un animal de 200 kilos, ¿cuánto necesita de V? 73,2. Entonces el V será 73,2. ¿Cuánto necesita de EB? 9,2. Entonces el EB será más 9,2. Más el FB. El FB, fíjense acá abajo, pérdidas metabólicas fecales es igual a 53,23 gramos por consumo de materia seca. Esto es una constante, nada de esto se tienen que saber de memoria porque ustedes van a rendir con estas tablas. Fíjense, ojo acá con las pérdidas metabólicas fecales. ¿Por qué? Porque a ese 53,23 gramos siempre lo tienen que multiplicar por el consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque 53,23 gramos están en 1 kilo de materia seca. Es si el animal consume 1 kilo de materia seca. Supónganse que el animal consume 5 kilos, a este valor lo tendrán que multiplicar por 5. ¿Sí? Así que ahí hagan una señalización para que se acuerden que lo tienen que multiplicar por el consumo de materia seca. Bien. Y ahora, acordémonos que el animal se mantenía y aumentaba de peso. Para el aumento de peso voy a necesitar el GB, que como acá abajo me dice, el GB es la retención de proteína, estamos hablando, en ganancia de peso. Y me dice ver cuadro 4, que es el cuadro que está a continuación. Pero antes de pasar al cuadro 4, fíjense que yo acá tengo dos términos más, el CB y el LB. El CB es retención de concepta, en el último tercio, y el LB es para retención para producción de leche. En este caso, como estamos en bovinos de engorde, estos dos últimos términos no los vamos a utilizar, sino que después lo vamos a utilizar para vaca de cría. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar, estos cuatro términos, ¿sí?, para engorde. Vamos a la página 13. En la página 13 me dice cuadro 4, que si yo me voy antes, en el cuadro 4 era para poder realizar este término, que era retención de proteínas en ganancia de peso. Lo tengo a continuación. Fíjense que es muy parecido al que ya vimos de energía neta de formación, pero en este caso dice proteína para ganancia en gramos por día. Lo mismo, ahí hicimos una captura del primer, fíjense cómo se dividen novillos razas medianas, novillos razas mediana en crecimiento compensatorio, ¿sí? Está dividido según la raza. ¿Y cómo van a entrar? ¿Cómo van a entrar? Para saber cuánto necesita de proteína. Va a ser dependiendo la ganancia que tenga el animal y dependiendo el peso vivo. Un animal de 200 gramos, de 250 kilogramos de peso vivo, que está ganando 1 kilo por día, ¿sí?, acá, 1000 gramos,
va a necesitar 269 gramos de proteína bruta por día. En la página 13. En la página 14 tienen lo mismo, pero para vaquillona. ¿Sí? Es la continuación del cuadro 4. Bien. Y por último, fíjense, de la página 21 a 23 dice: composición de alimentos usuales para rumiantes. Esto es toda una guía de alimentos que se usan para formular dietas en rumiantes, en donde se les hizo análisis de laboratorios completos. Fíjense que en la página 21 tienen pasturas. Dentro de las pasturas tienen alfalfa, avena, cebada y dependiendo del estadio fenológico. ¿Sí? Todo esto son pasturas. Fíjense a qué nos referimos cuando decimos le hicimos análisis completo. Fíjense, tienen el porcentaje de materia seca, tienen el porcentaje de digestibilidad, tienen la energía metabólica que hay en 1 kilo de materia seca y la proteína bruta. En este caso les marqué estos dos nomás análisis porque van a ser los que más comúnmente vamos a usar. ¿Sí? ¿Cuántos kilogramos de energía metabólica tiene, por ejemplo, una alfalfa fresca vegetativa tardía? Tiene 2,5 megacalorías en 1 kilo de materia seca. Y la proteína, todo esto está en porcentaje, la proteína, el FDN, FDA. ¿Qué cantidad de proteína tiene la alfalfa? Un 20%. ¿Sí? Eso es en la página 21, tienen todas las pasturas. Después tienen la página 22 y 23. Fíjense que en la 22 tienen los henos de alfalfa, moa, pasto llorón, los silajes, ¿sí? De alfalfa, maíz, de sorgo, los rastrojos, diferidos. Fíjense, suplementos energéticos. Suplementos energéticos tienen aceite vegetal, avena en grano, maíz grano, que es el que comúnmente pueden llegar a utilizar para suplementar en la parte energética. Fíjense que tiene 3,25 megacalorías de energía metabólica por kilo y 9,1% de proteína, es muy baja en proteína. ¿Sí? Después tienen en la página 23 los suplementos proteicos, poroto de soja, semilla de algodón. Fíjense que tienen la urea. Fíjense que la urea solamente me aporta proteína, no me aporta energía, nada. Y tienen otros subproductos, ¿sí? La burlanda, el hominy, cascarilla y los suplementos minerales. ¿Sí? Cada uno de ellos con los análisis correspondientes. Bien, acá ya terminamos el tutorial, ¿sí? Estas tablas las van a poder manejar con mucho mejor con los ejemplos que vamos a hacer de los videos que siguen de problemas específicos, ¿sí? Entonces en el próximo video comenzaremos a formular dietas para bovinos en engorde.